Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Baeza, por la presentación y también al simposio de Global Digital Humanities por recibirnos y poder estar presentes. Voy a compartir mi presentación para poder conversar con ustedes. Solo les agradezco si me pueden decir si la pueden ver, por favor. Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, les voy a contar sobre esta colección que ha llegado al programa de Recovering de US Hispanic Literary Heritage de Arte Público Press, que es una colección bastante particular de periódicos y publicaciones que abordan, digamos que la historia y las formas de trazar también narrativas de la comunidad mexicoamericana de Texas. Uno de los primeros aspectos que les quiero comentar es que esta colección fue conformada de forma muy intuitiva y con un impulso como bastante de preservación de la historia de la comunidad por Alicia Lyons, quien podemos decir que fue, o es más bien, perdón, una persona que se puede nombrar como una historiadora comunitaria porque no, digamos, no tiene una formación como tal de archivista o historiadora, sin embargo, vio en esta colección una potencia muy importante de cómo la comunidad mexicoamericana en Texas, específicamente en San Antonio y McAllen, eh, fue llevando a través de los periódicos y de las publicaciones una un ímpetu por trazar su historia, ¿no? Aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es alguna de las publicaciones que esta colección reúne, como lo son Las Calaveras de McAllen, una publicación que se centró desde más o menos 1919 en perpetuar esta tradición de hacer calaveras literarias para el Día de Muertos en México, pero que también fue llevada a Texas, Estados Unidos, en su forma con relación a temas que tenían que ver con la vida en Estados Unidos. Pero también la prensa, por ejemplo, una publicación que fue muy importante en su momento en Estados Unidos de Texas. Esta colección en específico reunió, o bueno, Alicia Lyons reunió la edición dominical de la prensa, también el periódico El Eco y la publicación Orientación. Más adelante un poquito hablaré de cómo estas publicaciones también abordaron aspectos que tenía que ver con el estar en Estados Unidos, asumir la cultura, pero también seguir recuperando o rescatando como sus tradiciones o culturas mexicanas. En este ímpetu de Alicia Lyons por hacer como una historia de su comunidad, también fue archivando y generando esta, digamos que historia visual y material con los periódicos a través de fotografías que dan cuenta de cómo la comunidad mexicoamericana tenía ciertos lazos para seguir publicando en esta época. La colección también es importante decir que en este aspecto tiene publicaciones al menos desde 1919 hasta 1980, 70. Tenemos varios ejemplares también que son de 2020, incluso antes de la pandemia, pero generalmente se centra en un periodo muy específico que es 1919-1940 y cómo estas fotografías también nos van dando cuenta en el trabajo que hizo Alicia Lyon de las redes de conexión, los vínculos comunitarios para poder realizar un trabajo como era la impresión.
Por ejemplo, el título de mi ponencia es justamente imprimir la historia en este sentido de poder realizar un trabajo que requería de lazos y vínculos entre la comunidad mexicoamericana, sobre todo porque al menos en esta colección se imprimía o se realizaban publicaciones específicamente en español, ¿no? No había un bilingüismo, pero sí era la intención como para llegar a la comunidad mexicoamericana o mexicana que estaba en los Estados Unidos, que hablaba español, y este ímpetu por preservar la historia y por eh, también abordar el estar, digamos, entre México y Estados Unidos. Entonces también es como muy importante cómo esta colección y este esfuerzo de Alyssa Lyons también daba cuenta de todos estos lazos, ¿no? Que como también ahorita veremos en el proceso de catalogación de la metadata, por ejemplo, de una colección como esta, se van trazando estas relaciones. Hay uno de los puntos importantes con esta colección tiene que ver con la metodología, los temas y los protocolos. Esta es una colección que si bien, como mencionaba Alicia Lyons, reunió con ciertos parámetros. Una vez que lleva al recovery, nos enfrentamos a retos como la reorganización y el procesamiento en aras de generar como una cierta narrativa o lógica archivística que se fue generando no solo con mi trabajo como asistente en el recovery, sino también en mucha comunicación con Micaela Celi, que es nuestra archivista en el Recovery en Arte Público, con la doctora Carolina Villarroel, que también fueron detonando algunos aspectos para ver cómo organizamos y reorganizábamos esta colección, que fue de manera, o sea, que respondió también a buenas prácticas de archivo que tenían que ver con temáticas, pero también con un orden cronológico que pudiera dar cuenta de cómo se fue construyendo este tipo de publicaciones a la distancia, ¿no? Es decir, cómo podemos acercarnos a archivos históricos que, eh, que dada nuestra lejanía, no tenemos todos los datos o conocimientos, pero que su narrativa, sus publicaciones, sus escrituras nos pueden dar una guía para irlos organizando. También otro de los aspectos claves tiene que ver con los encabezados de materia o subject headings o tags, que nosotros utilizamos los encabezamientos de materia, subject headings de la librería, perdón, de la biblioteca del Congreso, eh, para ir identificando o catalogando los temas y los contenidos eh, que este archivo puede proponernos, ¿no? Hay algunas también retos ahí, por ejemplo, en el sentido en que los subject headings de la Biblioteca del Congreso pues están en inglés, pero para eso también nosotros vamos generando una serie de tags en el sentido en que investigadores o gente interesada en consultar este tipo de contenido pueda acceder de forma más fácil, no solo en inglés, sino en español. Otro de los aspectos claves también es la identificación de los temas que traza esta colección, dado que es una colección como también muy amplia, como les mencionaba, que no solo tiene periódicos, sino también publicaciones que eran impresas de forma semanal, por ejemplo, o de forma mensual. ¿Cuáles son esas temáticas que atraviesan y que eran de interés para esa comunidad, ¿no? Como les decía, el predominio del idioma de español y los retos que les he comentado hasta ahora para poder dar o seguir
estas prácticas archivísticas que se fueron conversando, ¿no? Un poco me gusta también pensar en este símil, en esta analogía de cómo la práctica editorial de algunos de estos involucrados que fueron Flavio Salazar, el papá de Alicia Lyons, y otros involucrados como editores, escritores, etcétera, en generar estas conexiones. También nosotras en este procesamiento y en esta reorganización de los archivos generamos. Es una práctica también bastante comunitaria, de mucha conversación para darle mejores salidas a estos contenidos, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo específico que, como les mencionaba, si bien la colección llegó con un orden bastante particular e intuitivo de Alicia Lyons, ya bajo los protocolos y parámetros y las conversaciones que hemos tenido en el recovery, cómo llega en un principio y cómo se reorganiza y procesa una vez más, en términos temáticos y también cronológicos. Esto también tiene que ver con no solo prácticas archivísticas, sino también una forma de cómo lo disponemos posteriormente, una vez que lo procesamos y reorganizamos, cómo lo disponemos para la consulta pública que pueda llegar a un público más amplio que le interese consultar en estas cosas, ¿no? Una vez más, por ejemplo, con los tags, ¿no? Con los subject headings, que a pesar de que están en inglés, bueno, vamos generando algunas etiquetas, tags, que puedan ir identificando qué tipos de contenidos van generando estas publicaciones. Acá también hay un ejemplo de la metadata que es muy importante. Una de las cuestiones bastante interesantes para mí como estudiante y como asistente de investigación en el recovery es justamente ir viendo cómo podemos llevar esta información a los datos, ¿no? No solo en la catalogación, es decir, por ejemplo, aquí podemos ver los identifiers numbers, cómo vamos generando una suerte de datos o numeralia que pueda identificar los materiales, ¿no? Dónde están ubicados y qué es lo que qué información nos arroja inmediatamente, como es el nombre, la fecha o qué tipo de información nos da el contenido, sino también justamente cómo vamos procesando eso como contenido, ¿no? Es decir, si por ejemplo las calaveras en un subject heading en inglés son consideradas literatura picaresca o literatura de humor, es todo este procesamiento que se va conversando para identificar de la mejor manera en aras de una mejor accesibilidad y de una mejor catalogación, ¿no? Entre una de las cosas también como más interesantes que fui encontrando en esta colección, porque también es importante decir que a lo mejor, por ejemplo, yo como investigadora me he acercado a archivos y uno suele ir a buscar a una biblioteca o una hemeroteca un tema muy específico, pero cambia mucho la práctica cuando ya estás trabajando directamente con archivos y cómo los procesas, ¿no? Entonces, una de las cosas que me di cuenta también dentro de este procesamiento era dentro de los contenidos generales que aborda la colección, es la labor y la injerencia de las mujeres dentro de la escritura en esta época bastante particular, que es, como les repito, más o menos desde 1919 a 1940,
que están publicando, que están encontrando un espacio, ¿no? Y esto también remite un poco no solo a la labor de Alicia Lyons como historiadora de la comunidad, que busca generar como una historia específica del trabajo que se hizo con estas publicaciones, sino también como de las mujeres que están o que se publicaron o que ella también, Alicia Lyons, tuvo este ímpetu eh, eh, por resguardar, ¿no? Entre las mujeres, por ejemplo, escritoras que podemos ver en esta colección, y aquí les pongo tres ejemplos, es Carmen G. Basurto, Consuelo Aldape y Elvira Yáñez de Escutia. Hay una cuestión bastante particular, por ejemplo, en el caso de Elvira Yáñez de Escutia, quien era la hermana de Lorenzo Yáñez, uno de los editores de la prensa y de la publicación La Orientación, que más allá de ser su hermana, era una escritora bastante prolífica, que en la colección nos pudimos dar cuenta de cómo había, a través de cartas, por ejemplo, que Alisa Lyons también resguardó, una serie de correspondencias en la que Elvira Yáñez de Escutia consulta con su propio hermano Lorenzo Yáñez eh, si sus escritos son lo suficientemente buenos, por a falta de una palabra mejor, para ser publicados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, en el sentido del archivo, esa correspondencia también nos habla de cómo las mujeres escritoras están pensando no solo su escritura y de los temas que abordan, sino cómo se enfrentan a este reto de publicar en su propia época, ¿no? En las cartas se puede ver también cómo Lorenzo Yáñez le responde que sí, que es un texto que es publicable, pero bueno, más allá de eso, sí es como esta comunicación de considerar como estas escrituras de mujeres que no eran del todo valoradas en esa época, ¿no? Por eso creo que es un vínculo bastante interesante como pensar no solo la práctica de Alicia Lyons desde el presente, sino también la de estas escritoras que están buscando un espacio, ¿no? Y que también son guías, ejes para estudiar e investigar qué tipos, qué temas o qué están hablando estas mujeres, porque también desde ellas se puede ver, aquí hay solo tres ejemplos, pero también desde ellas se puede ver cuáles eran los problemáticas o los intereses que atravesaban sus escrituras, ¿no? Y bueno, justamente pensando también en toda esta colección, alguna de las posibilidades de investigación a partir del archivo, un poco de forma más puntual de lo que ya les he comentado, pues son estas redes de colaboración, ¿no? La comunidad mexicoamericana, sin afán de generalizar, ¿no? Pero en el caso específico de esta colección, sí encontraron, digamos que una forma de seguir la práctica de la impresión, la práctica de la escritura, la práctica de la difusión a través de las redes de colaboración, ¿no? A través de la metadata, justamente nos pudimos dar cuenta de cómo ciertos personajes, como fue el caso de Flavio Salazar, el papá de Alicia Lyons, Lorenzo Yáñez, entre otros, fueron generando redes para seguir, a pesar de las problemáticas que pudieran tener en términos sociales, económicos, ¿no? O de publicar en español en Estados Unidos en esa época, pudieron, a través de la red de colaboración, seguir haciendo esta labor. La literatura y periodismo de mujeres, como les había comentado, y también la narrativa histórica entre estar entre México y, perdón, y Estados Unidos, ¿no? Hay también como les comentaba al inicio, un interés por abordar lo que
podemos pensar como el México de afuera, que por ejemplo el doctor Nicolás Canelos de Arte Público Press ha estudiado bastante, que es esta sensación, este sentimiento, este interés por una vez siendo inmigrante o también una vez atravesado un momento histórico y político como es la anexión de Texas, particularmente a Estados Unidos después de ser territorio mexicano, cómo llevar o vincular la historia entre ambos territorios, ¿no? Lo que podemos ver en esta colección es que sí se busca preservar la historia de México. Por ejemplo, acá podemos ver imágenes de Miguel Hidalgo, Porfirio Díaz, que también se hizo con una visión bastante crítica de la dictadura o el periodo porfirista, ¿no? O de las raíces de la concepción de México como nación con Miguel Hidalgo, o como vimos en otras imágenes con Morelos, por ejemplo. También hay un ímpetu por asumir la historia de Estados Unidos en un sentido también de pertenencia, ¿no? De estar en un territorio acá. Entonces, es muy interesante cómo esta colección también nos puede dar esa línea de ver cómo estas comunidades, estas historias se van construyendo entre estar en Estados Unidos y México. Y también, un poco ya para terminar y no alargarme mucho, eh, creo que es muy importante esta cuestión del sentido de comunidad, ¿no? Estas imágenes que aquí les presento tienen que ver con, o bueno, más bien fueron publicadas en el periódico de la prensa, que les mostré hace un momento, en su versión dominical, y en cada periódico que tenemos de la colección, en su versión dominical, están presentes casi de manera religiosa las imágenes de paisajes de México o de niños y niñas que vivían en Texas, pero que tenían como raíces mexicanas. Este tipo de imágenes que a lo mejor nos pueden ser bastante familiares en los retratos que tenemos de nuestros papás o de nuestras mamás, de las bolitas, de los ovalitos que nos tomaban de bebés, ¿no? Para mí fue muy interesante ver así de, bueno, desde acá se tomaban ese tipo de imágenes. Aquí lo importante es justamente eso, ¿no? Cómo van construyendo también esa comunidad, cómo le enuncian, cómo le dan presencia y un lugar de enunciación a este tipo de comunidad que también buscaba un arraigo en un territorio que sentían otro, pero al cual también pertenecen, ¿no? Entonces, bueno, aquí estas imágenes pueden dar un poco cuenta de eso. Y pues nada, aquí dejo esta parte de mi participación y quedo atenta como a cualquier duda, comentario, pregunta que tengan. Muchas gracias. Todos, buenas tardes al panel global de humanidades digitales. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí bajo el liderazgo de la doctora Gabriela Baeza y de la doctora Carolina Villarroel, quienes han sido las que han hecho posible que estos proyectos se lleven a cabo. Entonces, para contarles un poco qué es Centro Astral, yo les traje una agenda, les quiero hablar sobre cuatro aspectos muy importantes. Primero, les quiero contar un poco de la colección, después de los archivos que encontramos, la dimensión de esta y los retos que para nosotros ha sugerido una colección como la de Centro. Entonces, Centro es una colección muy especial que es un community service, le pertenece a Houston. Es una organización sin ánimo de lucro que se fundó en 1974, se fundó por dos estudiantes de la Universidad de Houston y ellos querían ser un centro de información, apoyo a la comunidad a través de servicios primero de migración, entonces ellos trataban siempre de estar muy bien asesorados y asesorar a la comunidad latina migrante sobre los temas
para las personas que tenían y que no tenían documentos en la ciudad de Houston, estaban centrados acá. Por otro lado, ellos tenían como un deseo muy fuerte de cómo preservar y mantener la cultura, sobre todo mexicoamericana, mexicana y chicana en Houston viva, o sea, cómo hacer que la comunidad de verdad pudiera volver a conectar como con esas raíces, como poderse volver a sentir dentro de esas raíces, tener una conexión, tener una comunidad. Y por último, ellos estaban pues muy involucrados con el desarrollo económico de la misma. Entonces, esta parte es muy importante porque nosotros acá tenemos una colección que tiene una conciencia histórica supremamente fuerte, ya que todo lo que va recolectando de ella, pues es la historia de la comunidad chicana en Houston, es la historia de la comunidad mexicoamericana en Houston, y ellos lograron como tener todos estos archivos y nosotros que hoy nosotros estamos en poscustodia de ellos. Entonces, quiero compartirles acá un poquito de los archivos. La colección era tan grande que no solo se quedó en los servicios de migración y los servicios como de soporte a la comunidad, sino, como les contaba ahorita, tiene la parte de cultura muy fuerte y ellos se dieron cuenta que habían muchos adolescentes y muchos niños dentro de la comunidad. Y dijeron, es un gran momento como para tener iniciativas que apoyen a estos jóvenes, que de verdad como que les puedan integrar, les puedan dar algo que esté enraizado con la comunidad mexicana y empezaron a hacer una actividad que se llamaba el carnaval de Halloween y lo empezaron a hacer año tras año tras año. Entonces, por un lado, en la colección ustedes van a encontrar archivos que tienen todo de documentación de cómo se crearon, de los taxes, de recibos, pero también van a encontrar otro tipo de archivos como este que es una carta, donde ellos constantemente están solicitando recursos de tiempo, de dinero, de seguridad a la comunidad, fuera de la comunidad y a marcas, por ejemplo, como McDonald's, como Coca-Cola, les pedían recursos para poder llevar a cabo año a año esta actividad de dispersamiento con los jóvenes y con los niños. Entonces, esto es una parte del proyecto. Por otro lado, dentro de los archivos, ellos también, dentro de esa parte cultural tan fuerte que tenían, lanzaron un evento que se llama Conjunto Fest. Entonces, Conjunto, para los que ustedes no saben, voy a tratar de ser lo más breve posible. Conjunto es un género musical que se da en la conexión, es un género musical de frontera. Entonces se da entre la conexión del norte de México con todo el tema de los corridos prohibidos y el sur de Texas con todo el tema de la polka, de la música tejana. Y empiezan estos dos a tener una conversación constante porque la gente que vivía en México cruzaba la frontera y llegaba a Texas. Entonces, este género nace dentro de las clases trabajadoras de México y que trabajaban en Estados Unidos. Y ellos empiezan a crear su propia música con unas particularidades como el bajo sexto, que es un tipo de instrumento. Y lo que hacen es, esto se queda muy enraizado en la comunidad mexicoamericana, pero no logra tocar la comunidad americana. Entonces, cuando Centro Astrán lo ve, ellos dicen, para nosotros es imperativo que este tipo de manifestaciones culturales como conjunto, que es una música nuestra, pueda tener vida propia. Entonces lo que ellos dicen, vamos a armar un festival que se va a llamar Houston Fest, digo, Conjunto Fest en Houston, que era, yo sé que ustedes de pronto entienden la similitud que tiene con el evento que se hace en San Antonio, que también se ha hecho en Austin, de conjunto. Ellos lo empezaron a hacer acá, desde Centro Astral, lo hicieron casi 15 años, y ellos entonces empezaron a guardar cada cosa que venía. Entonces tenemos periódicos, recortes donde hay, no sé, una publicación, una nota de prensa, una fotografía, todo alrededor de esto. Y por otro lado, tenemos las fotografías. Entonces ellos claramente lanzaban este evento que fue, pues que tuvo un impacto muy grande a la comunidad porque al género conjunto le costaba mucho llegar a escenarios altos, le costaba mucho llegar a emisoras, ellos trataron de empujarlo para que se diera. Entonces empezamos a tener aquí, van a ver fotografías, negativos, microfichas, vamos a tener más adelante, acá les muestro, CDs, esto es una colección, o sea, yo no, es como que a veces las palabras se me quedan para decirles la inmensidad de colección que tenemos, porque acá tenemos una cantidad de CDs y de cassettes con un montón de grupos musicales que les enviaban a Centro Aztlán sus grabaciones que eran en homemade, o sea, hechas en casa, rudimentarias, pero ellos lo hacían para poder participar en el festival. Todo esto nos llega a nosotros, toda esta colección que es magnífica y que es grandísima, nos llega a nosotros
Y acá nos preguntábamos con la que ya mencionó mi compañera Andrea, con Mica y con la doctora Carolina Villarroel, nos preguntábamos cómo es la mejor forma de guardar esta colección y sobre todo porque es una colección muy particular, es postcustodia. O sea, estamos guardándola en conjunto con Centro Aztlán y se va a devolver a ellos. Esta es una descripción, esta es una metadata. Yo no quiero entrar a profundidad acá, pero quiero señalarles como unos aspectos muy importantes y es para nosotros desde Recovery es sumamente importante que sea bilingüe. Esto tiene que ser accesible a personas no solo que hablan inglés, sino que hablan español. Esto es parte como del corazón de lo que hacemos aquí en Recovery y en Arte Público Press, que sea, que sea accesible para la comunidad latina. La dimensión de la colección, como les contaba anteriormente, es postcustodia. Esto es una colaboración que nosotros estamos haciendo en conjunto con Centro Astral para preservar esa conciencia histórica que Centro Astral tenía de todas estas grandes actividades que se llevaban a cabo. Nosotros vamos alrededor de 4.000 archivos en los que les decía esta heterogeneidad de la colección. Tenemos videos, tenemos audios, tenemos una cantidad, una riqueza inmensa, o sea, de acá pueden salir muchísimos proyectos históricos y se pueden hacer distintas cosas con él. Y para cerrar, porque les prometí ser breve, los retos de esta colección y el reto más grande para nosotros desde, no solo desde Centro Aztlán, sino desde Recovery era cómo poder traducir una colección compleja como esta realmente a la comunidad, cómo volverla atractiva, cómo hacer que la comunidad se reapropie de esto que es de ellos. Entonces nosotros nos quedamos pensando, bueno, ¿cuáles serían esas mejores formas? Y la pregunta que nos hacíamos acá en conjunto con Mica, era cómo las humanidades digitales nos pueden ayudar a representar la riqueza de la colección. De aquí nació un proyecto que estamos trabajando en conjunto con Recovery de llevar otra vez o dar a conocer o devolver a la comunidad latina lo que fue Conjunto Fest para Houston, para la ciudad de Houston, durante esos 15 años que estuvo en el Magnolia Park, que es uno de los lugares emblemáticos para la comunidad latina más importante de Houston. Y queremos transformar esa información y llevarla a las personas. Entonces, esta es la colección. Para nosotros, pues, ha sido un privilegio poder tenerla aquí en casa. Estamos avanzando mucho para también poderla devolver, porque es como les dije, pues custodia y es una colaboración. Y con esto ya cierro, si tienen alguna pregunta y muchísimas gracias por su atención y por estar tan presentes con nosotros. Pues hola, muchas gracias. Qué hermosos proyectos salen de ahí de Arte Público Press, donde tuve también el privilegio de trabajar, eh, alcanzar los últimos tiempos de las compañeras que ya presentaron, pero digamos que estuve un poquito antes. Y pues bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto que trató sobre la influenza española y pues el gran reto ahí era justamente ver los paralelismos que existían con otros eventos epidémicos, como es el más reciente COVID-19. Y pues bueno, yo les quisiera contar un poco cuál fue mi experiencia al trabajar con el archivo digital, ¿no? Que además ya era una experiencia muy distinta de trabajar con el archivo y los periódicos que estuvieron informando sobre este evento, con los que trabajó mi compañera Janine Hernández, y ya recibir el archivo digitalizado, ¿no? Son dos encuentros totalmente distintos que no por ser distintos en forma dejan de tener sus grandes oportunidades de lecturas. Entonces, me gustaría iniciar diciéndoles por qué elijo hablar desde el archivo como huella histórica. Trabajar con, desde y para el archivo lo que nos permite para mí es generar un encuentro con el archivo donde se puede rastrear una huella histórica que ¿qué permite? Permite que suceda el encuentro en sí mismo, que se puedan generar y abrir nuevos diálogos, que se presienta qué tipo de información es la que quiere comunicar el archivo en sí mismo y todos los procesos en el análisis de información y que se enuncie el paso de un pasado que no por ser pasado, como justamente vamos a ver a través de este paralelismo, es pasado del todo, ¿no? Porque este presentimiento del pasado se vuelve muy vigente con eventos como el que acaba de pasar el COVID-19. Y bueno, también surge la oportunidad de sospechar en el tratamiento del archivo, de dudar, de generar un nuevo cuestionamiento y una crítica.
sobre eventos que son informados con cierta intención. Me gustaría compartir esto, que de alguna manera ya lo vi en otra presentación con la de Andrea, ¿no? Que es la importancia de trabajar y procesar la metadata y toda la información que también nos puede dar a la hora de trabajar con el archivo. Aquí lo que era muy interesante de ver eran las diferentes categorías, ¿no? Que tenemos el orden y la organización de las diferentes imágenes que yo iba encontrando de las notas periodísticas que fueron informando la influencia española, que fue uno de los nombres que adquirió. Y lo que fue un reto para mí al trabajar con metadata fue que hubo periódicos que tenía que estar rastreando si se trataban el Heraldo de México, si se trataba de la prensa, si se trataba de la misma fecha, si era una nota que se compartía en diferentes periódicos o solamente en uno. Entonces ahí como trabajando con el archivo, también es importante ver cómo podrían existir estos pequeños errores de información, ¿no? A la hora de procesar una base de datos como esta. ¿Y por qué? Porque de pronto surgía, ¿de dónde venía, no? Hacernos esas preguntas, ¿de dónde venían esos desajustes a la hora de generar esta base de datos? Por ejemplo, bueno, y ahí una de las respuestas de alguna manera me llevaba a pensar que era por el corte editorial que se estaba teniendo, ¿no? Debido a que la influencia española, digamos, que suscitó durante el contexto de la Primera Guerra Mundial, hubo varios periódicos que fueron censurados y de hecho se empezó a informar desde España y por eso se empezó a llamar como la influencia española porque fue desde ahí que se empezó a informar. Y hubo algunos periódicos hispanos como La Prensa, El Heraldo de México, que empezaron a informarlo, digamos, desde acá. Entonces, hubo poca información que procedía de medios informativos en inglés. Y eso es muy relevante a la hora también de analizar este evento histórico y el tipo de información que se daba. Bueno, aquí también muestro algunas de las imágenes que tenemos, bueno, que se rescataron de los diferentes periódicos, que también de alguna manera nos hacen pensar en el tono de las notas periodísticas y de las intenciones que había detrás, ¿no? Y también hubo algunas notas pícaras de alguna manera, había otro tipo de corte como más de humor, que de alguna manera generaba una crítica sobre todo eso que desde el gobierno, desde la comunicación del gobierno no se podía decir. Ahora, ¿cuáles son los paralelismos que encontré entre el COVID-19 y la influencia española? Aquí muestro algunos que son el racismo y la discriminación sobre las comunidades más vulnerables. Las comunidades hispanas y las comunidades afroamericanas principalmente fueron las que fueron más golpeadas y bueno, eso también fue algo que vimos recientemente. El fracaso de las medidas y cuidados sanitarios, el conflicto de las políticas públicas y gubernamentales, y por supuesto, en medio de la Primera Guerra Mundial había muchas tensiones entre diferentes países que tomaban o no posición con Estados Unidos. La falta de información, había también desinformación y manipulación editorial. Eh, la doctora Carolina, justamente al comentar este proyecto, decía, bueno, es que en ese momento, que fue como hace poco más de 100 años, los periódicos eran nuestras redes sociales, ¿no? También esa era una de las grandes preguntas de cómo se informaba, pero que también el hecho de que no se encontraba esta epidemia histórica en medio, digamos que de la era digital, no quería decir que no había o una desinformación o una sobreinformación del evento que generaba cierta psicosis y histeria social. También había aparición oportunista de productos milagro, de mitos y anuncios publicitarios, y había la exposición de limitantes y crisis y fraudes en el sistema de salud, falta de respuestas de autoridades y políticas sanitarias. Ahora, eh, tenemos aquí las dos epidemias históricas, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿estos eran paralelismos, eran semejanzas, eran coincidencias? Y pues bueno, pude ver un poco que pareciera casi como un acto mágico, que eso es lo que nos pasa a la hora de enfrentarnos con el archivo y que no solamente me pasó con este proyecto, sino que es como si estuviera leyendo literal a través de estas notas periodísticas el presente. O sea, es increíble cómo de alguna manera
la construcción de la narrativa, ¿no? A la hora de informar, era muy parecida a la que sucedió hace muy poco en el COVID-19. Entonces, como parte de estos paralelismos, pues encontré estos esoterismos y remedios caseros, ¿no? Que se iban informando en los diferentes periódicos en español. Y uno de ellos, por ejemplo, era este, de prevenir la influencia española, cómo prevenirla y cómo aparecían también algunos doctores, como este señor, el señor Edward Reno, que era un doctor así como de alta categoría, que también utilizaban muy a propósito este tipo de epidemias para publicitar y ofrecer sus servicios. Eh, Al igual como decía hace un rato Andrea, ¿no? Empezaron a aparecer estas fotografías óvalo, en donde en algunas de ellas se comunicaba la defunción de algunos de estas personas, que por supuesto había ahí un trazo de clase, porque se comunicaba de la muerte de personas importantes, ¿no? O personas de clase social alta, mientras que por otro lado existían, por supuesto, estos gestos existía esta discriminación hacia las comunidades que no solamente eran golpeadas como la comunidad hispana y afroamericana, sino que eran comunidades que también ni siquiera lograban tener, por ejemplo, un espacio digno para enterrar a sus muertos. Bueno, los racismos históricos, ¿no? Que por supuesto era algo que se compartía tanto en aquel entonces como en esta más reciente epidemia. Gran parte de las comunidades hispanas y afroamericanas viviendo en diferentes regiones de Estados Unidos, pues obviamente no tenían acceso a medicamentos, atención, e incluso fueron personas que fueron voluntariamente dispuestas para apoyar a otras comunidades que es donde había un alto grado de contagio. Y aquí podemos ver esta nota en donde literal con el nombre se dice todo, ¿no? Se ofrecen los negros a combatir la epidemia. Y cuando uno empieza a generar esta lectura a través de las diferentes notas periodísticas, también vemos cómo esta cosa voluntaria, ¿no? De que qué tipo de comunidades se están ofreciendo para apoyar o combatir la epidemia, pues no son del todo voluntarias. Y pues bueno, este racismo histórico, pues es algo que no es nuevo, que se viene discutiendo también como parte del proyecto de nación. Muchas poblaciones se desplazaban en busca de medicamentos o huyendo de contagio de la enfermedad. Y pues esta nota también de Ensenada, California, en donde la población literal mantuvo una gran migración a San Diego, ¿no? Es decir, había por un lado una narrativa en donde se informaba de estos desplazamientos voluntarios, otra vez, de una comunidad a otra. Sin embargo, en otros casos, esos desplazamientos, por supuesto, que eran totalmente intencionados y tenían una razón política por detrás. Ahora, a través de la lectura de estas notas también percibí cierta ambigüedad y desinformación. Tenemos aquí estas dos notas, ¿no? De la influencia española en Camp Grant. En esta me llamó mucho la atención que habla, hoy se ha presentado 40 nuevos casos, pero digamos que a través de la revisión de las diferentes notas en la base de datos, en el metadata, yo pude ver que cada vez era más ambiguo y que no había gran coincidencia entre los datos y el número de cifras más bien las cifras que se anunciaban, ¿no? De que hoy hubo 40 muertos, la semana pasada 100 muertos, pero ni siquiera era muy claro específicamente de qué región se trataba, de qué comunidad, y era una información que pareciera que todo el tiempo estaba cambiante. Eh, Ahora, también por otro lado, pues se mantenía a la par este tipo de notas, como todos debemos ayudar a combatir la enfermedad, ¿no? Es decir, la responsabilidad se ponía como siempre en la comunidad y se ve, y pues bueno, las recomendaciones del gobierno, que también eso era importante de notar porque era muy ambiguo también quién era el gobierno, siempre eran las mismas y de hecho coincidían mucho con las que pasaron en el COVID-19, que era hacer la cuarentena, evitar socializar en la medida de lo posible, evitar el contacto en reuniones incluso pequeñas en casa. Y pues bueno, lo que pregunto aquí es cuál era el tono, ¿no? ¿Por qué se mantenía este tono y cuál era la intención detrás? Y pues se percibían ciertas notas periodísticas con el tono de exageración, como decía, y esto quizá más allá de mantener la calma en algunas comunidades, pues iba generando
muchísimo ruido, ¿no? Había también muchísima psicosis, había mucho nerviosismo y alteración en aquellos que iban consumiendo estas notas. Aquí, bueno, simplemente de leer estos encabezados, en cada hogar de San Antonio hay un enfermo y más casos de influenza española. Máscaras y más. Nosotros también fuimos de alguna manera ordenados, ¿no? A usar las máscaras y esto es algo que también tiene similitud con esa epidemia que pasó en 1918. Y pues bueno, aquí hay una de las siguientes medidas que se tomaron, que es cuarentena, uso de cubrebocas, distanciamiento social y cierre de espacios públicos como teatros, cines, escuelas y espacios de entretenimiento que incluían campamentos de guerra de entrenamiento, perdón, que es muy diferente de entretenimiento. Prevención de exposiciones líquidas y era muy divertido para mí estar leyendo este tipo de notas con cierto humor e ironía y picardía, en donde decían, por favor, no escupirse, había notas en donde también recomendaban a los jóvenes, por ejemplo, no besarse, ¿no? O sea, como era como un tono también que tenía como entre un consejo moral de por medio, pero al mismo tiempo se aprovechaba muy bien para hacer este tipo de recomendaciones. No toser ni cubrirse la boca, etcétera. Era muy divertido también de ver los nombres y travesuras, el ingenio que había detrás de la tragedia, que también siempre ha sido una forma de resistir, ¿no? Y de informar como a la par o digamos que por eh, de manera estratégica sobre esta enfermedad. Creo que desde aquí, desde este lugar del humor, es donde realmente se tomaba una postura política y se generaba una crítica hacia el gobierno que por supuesto no estaba atendiendo las medidas ni dando las medidas apropiadas para esta epidemia. Y bueno, aquí podemos leer algunos nombres, como la crónica diabólica que siempre aparecía, estaba informando sobre las travesuras de la flu, ¿no? Como si la flu fuera además un personaje o la Spanish influencia y la Spanish raza, que algunas veces también se escribía con E y unas veces con S. Y bueno, acá lo podemos ver del lado derecho, la Spanish influenza, que abajo dice la Spanish influenza que se había propagado de una manera alarmante. Parece que empieza a ceder a la activa campaña que el Comité de Salubridad de esta población ha estado llevando a cabo durante estos últimos días. Y pues bueno, en esta nota del lado derecho además hay una serie de recomendaciones en caso de que tenga síntomas de la influenza y cómo evitarlos. Muchas de ellas, insisto, muy parecidas a las recomendaciones del COVID. Y pues bueno, un poco la conclusión, cerrando con esta pequeña nota, es Es que trabajar con el archivo lo que nos permite es eso, ¿no? Es seguirle la pista a estas pequeñas indicadores que aparecen a través de las notas periodísticas, es seguir la pista eh, y ver qué otro tipo de cosas pueden aparecer y se parecen a nuestro presente, ¿no? O sea, como cachar también la idea de que pareciera que 100 años que nos distancian de un momento histórico a otro hacen una diferencia, pero también ver cuál es la intención política que existe detrás de eso que se nos informa, cuáles son los medios que sí lograron informar y cuáles no, y por qué obviamente en ese momento había un contexto bélico, pero ahorita pareciera que también lo hay, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las intenciones políticas? ¿Cuál es la intención del archivo en sí mismo de informar y de moldear la narrativa que existe en las comunidades? Y por supuesto, observar cosas que se siguen repitiendo como los racismos, ¿no? Los desplazamientos forzados y la falta de medidas sanitarias de parte del gobierno y del poder. Entonces, creo que ya no me quiero alargar porque estoy pasando del tiempo, pero pues ahorita si hay preguntas, acá quedamos.